Saludos nuevamente y bienvenidos a la asignatura Aerodinámica Básica. En esta nueva oportunidad trataremos sobre los objetivos 2, 3 y 4 referidos a la sustentación y los elementos que intervienen en la misma, así como las fuerzas que se generan en la superficie del ala del avión y en todo el avión en general. Y finalmente explicaremos las fuerzas físicas que actúan en la fuerza de sustentación para luego hacer una demostración sobre este fenómeno. Vamos a iniciar esta clase verificando que la asistencia completa de todos ustedes y igualmente, por favor, la asignación que se dejó en la clase anterior para que la entreguen y hagamos revisión de la misma. Les prometo que la clase de hoy será muy interesante y muy dinámica. Adelante. La sustentación es definida como la fuerza perpendicular a la corriente de aire que se produce en el ala de un avión y que es contraria y mayor a su peso. Si ustedes ven el concepto, tenemos resaltadas dos palabras, fuerza y ala. Efectivamente, la sustentación es una fuerza que se genera en el ala del avión por las condiciones aerodinámicas de la misma y que debe ser mayor al peso para poder elevar el avión. Si el peso es mayor a la sustentación, el avión descenderá. Y si la sustentación es mayor al peso, el avión ascenderá. Para que esto ocurra, deben haber otras fuerzas que estén en equilibrio en el mismo. Otro concepto que es necesario manejar se refiere al centro de gravedad de una aeronave, el cual es el punto donde se concentra el peso de la misma, y su ubicación viene dada en función de la cuerda aerodinámica media. Recordemos que la cuerda es la longitud o la distancia que hay desde el borde de ataque del ala hasta el borde de salida del ala. El centro de gravedad viene definido en su forma más general por una ecuación, la cual dice que centro de gravedad es igual a momento total sobre el peso total. Para que ustedes intervengan en esta clase, tengo el fórum abierto en un chat y ustedes por favor coloquen allí qué es momento total y peso total y a qué se refiere. Dejo esa pregunta para su intervención. Igualmente, podemos decir que el centro de gravedad es el punto de equilibrio donde si pudiéramos colocar en un solo punto de apoyo, la aeronave se mantendría en vuelo recto y nivelado o equilibrada. En conclusión, pudiéramos decir entonces que el centro de gravedad es un punto imaginario que está a lo largo del eje longitudinal del avión y donde se concentraría el peso total de una aeronave. A fin de comprender el efecto de la sustentación en el avión, es necesario conocer cuáles son los ejes del avión y los movimientos que se generan alrededor de ellos. En primer lugar, tenemos que en la aeronave se presenta un eje imaginario con respecto al eje longitudinal que va desde la punta de la nariz del avión hasta la cola del mismo, y ese eje se conoce como eje longitudinal. Alrededor de ese eje longitudinal ocurre un movimiento que se conoce como el movimiento de alabeo, donde un ala se inclina con respecto a la otra, proporcionando el giro del avión.
tenemos un segundo eje conocido como eje transversal que va desde una punta del ala hasta la otra punta del ala, y alrededor de la misma ocurre el movimiento de cabeceo para permitir el ascenso o descenso de la aeronave. Es decir, con respecto a este eje, la nariz baja o sube, indicando el movimiento de ascenso o descenso. Este movimiento se conoce como cabeceo. Y finalmente tenemos un tercer eje que se conoce como el eje vertical, y alrededor de dicho eje ocurre el movimiento de guiñada. Si nos damos cuenta, todos estos tres ejes coinciden para que la aeronave esté en equilibrio con el centro de gravedad de la aeronave. Es decir, los tres ejes deben colindar o coincidir en el punto de referencia imaginario conocido como centro de gravedad, que es donde precisamente se concentra todo el peso de la aeronave. De tal manera que para que una aeronave esté en equilibrio, estos tres ejes deben coincidir y desplazarse en conjunto con el centro de gravedad, el cual a su vez debe tener una relación acorde con el centro de sustentación que se genera en el ala. Sobre el avión actúan cuatro fuerzas básicas. La que ya mencionamos anteriormente, que es la sustentación, el peso, que es contrario a la sustentación y es la fuerza de gravedad que atrae el cuerpo o los objetos hacia la Tierra. El empuje, que está generado por uno o más motores o plantas propulsoras que permiten que el avión avance y que genere una velocidad o corriente de aire sobre la superficie del ala para poder generar la sustentación. Si no hay un empuje o una corriente de aire sobre la superficie del ala a cierta velocidad, no se va a generar sustentación. Y por supuesto, toda fuerza tiene una fuerza contraria. En el caso del empuje, se genera una fuerza contraria denominada resistencia al avance. Los motores del avión deben tener la suficiente fuerza o potencia o caballaje de fuerza para vencer esa resistencia. Imaginemos por un momento que pudiéramos hacer un corte transversal al ala. Hiciéramos un corte con una especie de maquinaria, una cegueta o un esmeril, algo que pudiera cortar el ala transversalmente. Si pudiéramos hacer esto, nosotros vamos a obtener lo que conocemos como el perfil alar, que no es nada más que el ala vista desde su perfil, vista de lado. Si nosotros trasladamos esas cuatro fuerzas que mencionamos anteriormente sobre ese perfil alar, vamos a tener una fuerza de sustentación en el ala que se ocasiona en la parte superior del ala o en el extrados, una fuerza hacia abajo, que es el peso del avión, que se genera en el intrados, una fuerza de empuje que lo ocasionamos, ya dijimos anteriormente, la generan los motores o las plantas propulsoras, y la resistencia al avance. Esas son el esquema, un esquema de las cuatro fuerzas representadas sobre el perfil del ala o sobre el ala. Ahora bien, un matemático y físico de origen suizo, Bernoulli, fue el primer matemático que estudió o que definió un teorema sobre el estudio o comportamiento de los fluidos, que se conoce y es muy famoso, que es el teorema de Bernoulli, y que es el que nos va a dar los principios matemáticos para estudiar el comportamiento
del aire sobre el perfil del ala. Recuérdense ustedes que el aire, su comportamiento es estudiado como un fluido, tan igual como se estudia el agua, el aceite o cualquier otra sustancia. El aire entonces tiene unos comportamientos característicos definidos como fluidos. Básicamente, para no entrar en detalle, el teorema de Bernoulli especifica que en un punto 1 la presión más la velocidad al cuadrada, la sumatoria de la presión más la velocidad al cuadrada va a ser igual en un punto 2, la sumatoria de esa presión y esa velocidad igualmente en un punto 3. Es decir, la presión puede variar y la velocidad puede variar, pero la sumatoria de ambas va a ser igual en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 o en el punto n. Se mantiene constante la sumatoria de las presiones y las velocidades. De allí, de ese estudio, de ese teorema de Bernoulli, se desprende un efecto que es conocido como el efecto Venturi, que aun cuando suene quizás muy matemático, está presente en casi todas las circunstancias de la vida. Muchas veces aplicamos el efecto Venturi o conocemos del efecto Venturi o lo vemos en nuestra vida diaria sin darnos cuenta de que está sucediendo. En el efecto Venturi tenemos un tubo cilíndrico por donde fluyen un fluido y en el punto 1 tenemos la velocidad y la presión más la densidad de ese fluido, y si disminuimos drásticamente el área de ese cilindro, vamos a encontrar que en ese punto la presión disminuye y la velocidad aumenta violentamente. Un ejemplo de esto pudiéramos verla, ustedes la han podido quizás comprobar cuando van en una autopista con una gran densidad de vehículos y nos encontramos un túnel. Al momento de entrar al túnel, antes de entrar al túnel, los vehículos disminuyen drásticamente la velocidad y la aglomeración de los vehículos aumenta la presión en ese punto. Pero inmediatamente entrar al túnel, los vehículos aumentan rápidamente la velocidad y la presión disminuye. Esto es para que ustedes lo visualicen de una manera física, pero pudiéramos también verlo cuando taponeamos una manguera. En ese caso, en ese punto donde taponeamos, la presión aumenta y la velocidad disminuye, pero en la salida la velocidad aumenta y la presión decae. Este principio o este efecto Venturi lo podemos ver claramente también en los aerosoles, en las bombas, sistemas de bombeo. Imagínense o visualicen por un momento el tanque de un aerosol, el cual está lleno de una sustancia X líquida. Si a ese tanque nosotros le acoplamos un tubo Venturi con las características ya mencionadas, donde disminuye en un punto drásticamente el área, y por una de las bocas suministramos aire a presión a alta velocidad, esa velocidad del aire va a generar una succión en el punto número 2 del tubo Venturi, o un vacío, va a generar un vacío, una diferencia de presiones que genera un vacío. Cuando esa sucede, cuando esa velocidad que pasa por ese punto aumenta generando una caída de presión, esa caída de presión que simula un vacío va a generar una succión del líquido.
y esa succión del líquido va a ocasionar que el líquido salga dispersado por la boquilla de, en este caso, del spray o del aerosol que estemos trabajando. Este mismo comportamiento de los fluidos en el efecto Venturi, bajo el teorema de Bernoulli, podemos trasladarlo igualmente al perfil del ala de un avión. La curvatura y la forma aerodinámica del perfil del ala es lo que va a permitir la mayor o menor capacidad de sustentación del ala y del avión en sí. La corriente de aire, al trasladarse sobre la superficie del ala, sobre electrados, aumenta rápidamente la velocidad debido a la curva del mismo, generando una diferencia de presión o una caída de presión que simula una succión sobre la misma, sobre la capa de electrados, generando una fuerza hacia arriba. Mientras estas corrientes de aire laminar se mantengan a lo largo de toda la superficie del ala, esta presión, esta caída de presión va a permanecer sobre la misma y va a permitir que el avión suba. Al mismo tiempo que esto está sucediendo en electrados, sobre el intrado o sobre la parte baja del ala, sobre la parte inferior del ala, la curvatura va a generar que la corriente de aire disminuya de velocidad. Al haber una disminución de velocidad en la corriente del aire, va a haber también una diferencia de presión hacia arriba, es decir, va a haber mayor presión en la parte inferior que en la parte superior, lo que va también a ayudar a que el ala, el avión, se eleve, a que la fuerza de sustentación que se genera en el ala sea mayor. Todo esto va a depender, por supuesto, como ya dije, de el diseño que queramos tener en el avión, de la forma del ala, del tipo de perfil del ala, si es un perfil simétrico, si es asimétrico, si es inverso, que eso más adelante lo verán ustedes en una materia específica que es aerodinámica. Simplemente aquí la idea era que ustedes tuvieran estos conocimientos básicos que considero indispensable en todas las personas que quieren iniciar en el mundo de la aviación, el conocer por qué vuelan los aviones. Gracias y nos vemos en otra oportunidad.